días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Fernando Villavicencio, activista político y periodista investigador. Un estudio sísmico hecho para Petroecuador en el 2009 revela que las reservas en el campo Zingue eran mayores que las que figuran en el contrato. ¿Esto cómo influye en la tarifa de explotación pactada? Un nuevo elemento en el caso de peculado detectado por la Contraloría y que se encuentra en indagación de la Fiscalía. Además, nos acompañará Lourdes Tibán, ex asambleísta de Pachacutic. La asamblea de la CONAIE ha dado plazo de un mes al gobierno para concretar los resultados de 10 meses de diálogo. Proponen convocación a asamblea constituyente y fortalecer la unidad con todos los sectores sociales. También estará José Hidalgo, director general de Cordes. Contraloría viene comprobando que no eran falsos los señalamientos de los economistas llamados de oposición por Rafael Correa. El recorte del gasto público para reducir el abultado déficit fiscal se sigue eludiendo por parte del gobierno. ¿Por qué si la ciudadanía paga esta factura? Lo examinaremos. Luego de 10 meses de gobierno, el presidente Lenín Moreno presenta hoy su programa económico. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. Hay que destacar que Lenín Moreno ya presentó uno hace varios meses que no era de él. Estuvo apoyado en el endeudamiento agresivo y el aumento de impuestos, así como en cifras falseadas. Ahora lo hace con el nuevo mandato popular de la consulta y un diálogo más amplio con la sociedad civil. La ciudadanía espera que no sea otro paquetazo tributario que devalúe el dólar que circula en el Ecuador, haciéndolo menos competitivo y con una ciudadanía castigada en el costo de vivir. Este huevo de Pascua del plan económico no puede traer más de lo mismo, pues el origen de la democracia y el final de la monarquía absoluta tuvieron como combustible el aspecto tributario. La guerra del té en la independencia de Estados Unidos, la guerra contra los impuestos de la monarquía en la Revolución Francesa y la guerra de las alcabalas e independencia de Hispanoamérica son el origen de las cartas de derechos humanos y de la democracia. Pero la sofisticación de los economistas inventó el cuento de que los ricos son los que pagan impuestos, cuando en verdad los trasladan a la ciudadanía en los bienes y servicios que producen sus empresas. Y si a esto agregamos que en la década ganada por la impunidad, con ley mordaza, aparato de propaganda del Estado, criminalización de la protesta social y sumisión de la Asamblea, nos encontramos ante una sociedad sometida. Por eso, el programa económico debe ofrecer un cambio de modelo que no signifique un retroceso en lo social. Pues ese retroceso ya está ocurriendo cuando la asignación para pagar intereses y capital de la deuda alcanza 1/3 del presupuesto y supera a las asignaciones de salud, educación y seguridad juntas. El endeudamiento funcionó para mover la economía como despedida del antecesor, pero ya llegó a su punto crítico. Además, no es lo único que causa este movimiento. Las últimas cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto en un 3%, dadas por el Banco Central, revelan que la supresión de las sobretasas arancelarias, la reducción en 2 puntos del IVA y el acuerdo comercial con la Unión Europea tienen mucho que ver, pues las importaciones de bienes de capital y materias primas son inversiones no registradas como tales que dinamizan la economía. Esa realidad al menos indica lo que no debe hacerse. Esto es aumentar aranceles aduaneros, un impuesto a la producción, a la competitividad y al costo de la vida que no pasa por la Asamblea. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hay novedades en el caso de peculado detectado por Contraloría en la explotación del campo petrolero Zingue que indaga la Fiscalía. La compañía china Geotex Group Limited, contratada por Petroecuador en 2009, realizó un estudio que observan en sus pantallas de sísmica y reservas del área Cuyabeno-Sanzaguari y determinó que varios yacimientos del campo Zingue
serían compartidos con los campos Cuyabeno, Sanzaguari, con lo cual las reservas de Singue no serían de 2 millones de barriles, sino de más de 20 millones de barriles, debiendo cambiar la tarifa del contrato. Fernando Villavicencio, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. En la página 48 del estudio, cuando se hace el cálculo de las reservas, dice: calculamos las estructuras Cuyabeno, Sanzaguari y Singue juntas, las reservas originales es 179 millones. Cuando calculamos de la estructura Cuyabeno, Sanzaguari sola, las reservas originales es 158 millones. Y cuando calculamos de la estructura Singue sola, las reservas originales es de 20 millones. ¿Qué cifra de reservas se utilizó en el contrato y con qué fines? Estamos frente a un gravísimo fraude, ocultamiento de información, y hablemos, sí, de un acto colusorio entre las autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Hidrocarburos de esa época y las compañías contratistas. Este informe, como usted acaba de señalar, es del año 2009 y no fue incorporado en el estudio de reservas de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del año 2010, que sirvió de base para la 10ª ronda petrolera, la llamada licitación, en la que ganó, entre comillas, el consorcio DGC, constituido por las compañías Digoil y la compañía Gente Oil. Para esa Ahora, ¿cuáles fecha, fueron las consecuencias jurídicas en el contrato por no haber tenido en cuenta las conclusiones de estos estudios sísmicos? Primero, que se utilizaron informes de reservas falsos no actualizados, como este que señala por la propia compañía Geotech del año 2006 de que las reservas del campo bloque Singue serían de 2.040.000 barriles y que máximo podría subir con reservas probables y posibles a 3 millones y pico. Es decir, estamos hablando de que no se incorporó este estudio de reservas que hubiese cambiado sustancialmente el contenido del contrato. La Secretaría Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Hidrocarburos, presidido en esa época por Wilson Pastor Morris, ocultaron esta información al país, que le significó gravísimas pérdidas económicas, Alfredo. Ahora, el asunto es en qué influía, o sea, ¿fue la tarifa del contrato de exploración y explotación? Por supuesto, con base a las reservas de 2.040.000 barriles determinadas al año 2010-2011, se estableció una tarifa de 33.5 y un monto de inversión aproximado de 27 millones de dólares. Pero al haberse ocultado información, se engañó al país, ¿sí?, de que existían 20 millones de barriles. Aquí está el informe, y lo más grave, Alfredo, es de que no solamente existirían 20 millones de barriles, sino que las estructuras, como se señala en el informe de Geotech, las estructuras geológicas del campo Singue y del bloque Cuyabeno Sanzaguari serían compartidas. Es más, el propio gobierno en el mapa catastral petrolero ecuatoriano, como ustedes pueden ver, en el área de Cuyabeno Sanzaguari, que está pintado de verde, incluyen un pequeño bloque que es el bloque 53, llamado el bloque Singue. Es importante... Pero en cuanto a la tarifa, en vez de 33.5 dólares, ¿cuánto debió ser entonces? Mucho menos. Recordemos que en la carta que acaba de presentar el Contralor General del Estado a la Fiscalía, remitida por el señor César Guerra, gerente de la compañía Digoil, a Rafael Correa. En esta carta ya ellos, el propio consorcio, mejor dicho, la compañía Digoil, establecía una tarifa de $29.3 por cada barril. Sí, 29.3, no 33.5 como se definió en la época de Wilson Pastor. Pero hay algo más grave. En el contrato anterior, porque el país tiene que conocer que en el contrato anterior del mismo bloque o campo marginal Singue, operado por la compañía Digoil, bajo un contrato de campo marginal asociado con compañías venezolanas, la Contraloría General del Estado el año 2012 estableció
que el costo de producción por cada barril de petróleo en Zingue no pasaba de $7.68. Es decir, el país y las autoridades tienen que explicarle cómo así subió la tarifa de 168 a 33.5, una tarifa fija. Recuerde usted, Alfredo, que esta tarifa fue introducida a raíz de las reformas a la ley de hidrocarburos el año 2010, con contratos que se firmaron de prestación de servicios el año 2011. Una tarifa fija en circunstancias en que el precio del petróleo es volátil y cambiante le significó al país enormes pérdidas. Solamente cuando el precio del petróleo estaba en precios altos, en 80, 90, 100 dólares, tenía sentido pagar una tarifa de 33.5. Pero cuando el precio del crudo bajó a 35, 40 dólares, el país prácticamente no recibió nada. La compañía o el consorcio de compañías constituidos por DIGOIL y Gente Oil negociaron este contrato conociendo que existían 20 millones de barriles de reserva. Por eso la compañía DIGOIL se negó a desarrollar el proyecto en el contrato de campo marginal, porque no le interesaba con una tarifa de $7.68. Ellos sabían que se venía una reforma a la ley de hidrocarburos. Es más, ellos mismos, liderados por Wilson Pastor, que fue el gerente de la compañía CPBE, subsidiaria de la compañía CNPC de China hasta el año 2007, y que la compañía CPB, como todos en el mundo petrolero saben, fue la socia de la compañía DIGOIL. Es decir, esto fue a la carta. Introdujeron una transitoria, la transitoria primera en la ley de hidrocarburos reformada, para que migren los contratos de campos marginales, en este caso el contrato de Zingue, al contrato de prestación de servicios con tarifas descomunales que le han significado millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano, y que hasta el día de hoy el gobierno de Lenín Moreno se atreve a revisar esas tarifas. Ahora, el contrato de exploración y explotación de Zingue fue firmado por la Secretaría de Hidrocarburos y no por Petroecuador. ¿Era procedente, pertinente o obligatorio utilizar el estudio de Petroecuador sobre las reservas? Hasta el año 2010, las reservas, la empresa que contrataba las reservas era Petroecuador. El campo Zingue le pertenecía a Petroecuador. Lo que tenía que hacer la Secretaría Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Regulación y Control, es incorporar este estudio de reservas, que es sumamente importante. Yo le exijo a la Fiscalía... a la Secretaría de Hidrocarburos. Quien autoriza la firma de este contrato es el Comité de Licitación, que estuvo integrado a esa fecha por Jorge Glass Espinel, Carlos Pareja Yanuseli, Wilson Pastor. El ministro fue Wilson Marcelo Pastor Morris. Ellos son los que autorizaron proceder con este proceso de licitación de la 10ª ronda, ocultando la información. Este es un grave delito. Ahora, esta información, al presidente, ¿en qué cambia o debe cambiar la indagación fiscal? Que inmediatamente el señor fiscal Carlos Vaca Mancheno debe proceder con la instrucción penal, sindicando a Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, Wilson Pastor, a las compañías, en este caso, a las compañías asociadas de DIGOIL, a la compañía Gente Oil. El país también tiene que saber, aquí estuvo la representante de la compañía Gente Oil diciendo que Gente Oil es una empresa famosa en el mundo. Falso. Yo les pido que ingresen a la página web. Es una compañía de papel. La compañía Gente Oil fue creada el año 2012 por los ex accionistas de la compañía Ivanhoe, que fracasaron en el proyecto de desarrollo del campo Pungarayacu. Usted recuerda, Alfredo, el gerente de operaciones del campo Pungarayacu de Ivanhoe fue el hermano de Wilson Pastor, Santiago Pastor Morris. Ellos constituyeron Gente Oil en California, luego constituyeron otra Gente Oil en Singapur, que se domicilió en Qatar y ahora se domicilió en Ecuador, semanas antes de la firma del contrato. Luego la compañía DIGOIL, que se prestó para este juego, transfirió el 60% de acciones y participaciones a la compañía Gente Oil, que no tenía ninguna experiencia, no tiene un solo bloque. Mire, no tiene, o sea que, un solo campo estaba en el recién mundo. Constituida en ese mismo año. Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Samantha. Vamos a la pausa y al regresar, Lourdes Tibán, ex asambleísta de Pachacutic, plazo de la CONAIE al gobierno hasta el 25 de abril para concretar los resultados del diálogo. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos.
La CONAIE resolvió el pasado martes 27 de marzo dar al gobierno un plazo impostergable hasta el 25 de abril para que dé respuestas a sus demandas en la gran asamblea a realizarse en La Tacunga en esa fecha. Lourdes Esteban es asambleísta de Pachacuti por Cotopaxi. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días al país, pero sobre todo mi solidaridad en esta mañana con los familiares de los 3 ecuatorianos hoy en ausencia de los familiares, y esperamos que el Ecuador se solidarice y busquemos una solución inmediata y la libertad de los 3 periodistas. Son 6 resoluciones de la CONAIE. La primera es dar ese plazo y la segunda es suspender las mesas de diálogo. ¿Esto es simultáneo o la suspensión sería inmediata? A ver, yo creo que al gobierno nacional le corresponde de manera urgente tomar con seriedad el diálogo que se abrió, ese diálogo que todo el Ecuador lo vimos con mucha alegría, con mucha sensatez, pero sobre todo con mucha esperanza. Un diálogo que ha pasado 10 meses y en pocos días cumpliremos 1 año de este gobierno y no ha habido respuestas ni siquiera a los planteamientos tan simples de la CONAIE como es, por ejemplo, temas como agrocalidad. O sea, no puede ser que los afectados directos de nuestras comunidades sean la gente pobre, sean la gente campesina, que no puedan vender libremente sus productos en los mercados. Se supone que el ministro de Agricultura esto lo iba a resolver en cuestión de semanas y han pasado 10 meses. El tema de las amnistías. Nosotros no estamos pidiendo amnistía para la gente delincuente, para los corruptos. Estamos pidiendo amnistía para los luchadores sociales. Sin embargo, 10 meses de este gobierno y no dice nada. Estamos pidiendo el ejercicio de los derechos territoriales en el tema de biodiversidad. Los pedidos de amnistía por la criminalización de la protesta social se desbloquearán ahora que el ex ministro del Interior de la criminalización ya no es el presidente de la Asamblea. Yo creo que hay buenas posibilidades. Ahí, por ejemplo, yo veo que hay falta de voluntad política. José Serrano nunca iba a dar paso a las amnistías porque él es el que criminalizó, porque él es el que empezó, por ejemplo, el caso de Saraguro, el caso también de todo el país de agosto del 2015. El propio Serrano es el que, como el hombre valiente, se va a Cotopaxi y baja desde el helicóptero en las alturas del Cotopaxi y se enfrentó con nuestra gente. Ahí tenemos gente de Cotopaxi que está criminalizado, pero Serrano no iba a dar paso. Ahora, a la nueva asamblea, a la nueva presidenta de la asamblea, le hago un llamado a que nos dé una cita con los asambleístas de Pachacuti, con el BIN, nos sentemos y digamos de buena forma cuáles son esos más de 170 criminalizados, en qué casos están involucrados, porque cuando no hay voluntad política, por más claro que esté el informe, no van a dar paso a las amnistías. Estos y otros temas de carácter legislativo no se van a resolver en las mesas de diálogo. Ahí me parece más bien que falta una estrategia tanto del gobierno como de nosotros. ¿Por qué? El tema del transporte comunitario. ¿Cómo es que todos los días en las ferias nuestros carros que bajan los productos de los páramos son detenidos con todo y a la cárcel? ¿Cuánto vale recuperar la libertad del carro? 600, 700 dólares porque son 2 salarios básicos. ¿Qué significa eso? Una reforma simple a la ley de transporte. Pero eso lo vengo luchando 10 años en la Asamblea Nacional. ¿Pero ahí por qué me los parece apresan? O sea, ¿cuál es la falta que cometen? A ver, ¿por qué? Porque los carros que vienen de las comunidades no pueden cargar carga y pasajero. Pero ya salió un funcionario en la época de Correa a decir que, mire señora Tibán, mientras no se cambie la ley, el animal o la carga debe ir en la camioneta y el dueño tiene que seguir en un bus. Entonces yo le hice una broma y le dije, bueno, le voy a decir entonces al chancho, oye chancho, bueno ahora diríamos borrego, oye borrego, espérame en la plaza de Salcedo que ya te bajo a vender, pero esperarásme nomás hasta cuando yo encuentre el bus. Resulta que no hay bus en las comunidades. Resulta que el dueño de la carga tiene que bajar a vender la carga. Por eso es nosotros que planteamos que tiene que reformarse la ley para que en nuestras comunidades el transporte pueda ir junto
la carga y el pasajero, porque no se puede dividir. O sea que los problemas que les preocupan son, digamos, de ese tipo de problemas que se podrían solucionar fácilmente. Sin embargo, el comunicado de la CONAIE habla de fortalecer la unidad del movimiento indígena con todos los sectores sociales, que es el tercer punto. O sea, los sectores sociales solo incluyen a las organizaciones sociales como el FUT, o también al comité empresarial, a los artesanos, a los medianos, a los pequeños empresarios. O sea, ¿qué tipo de medidas es la que ustedes estarían invocando en caso de que se dé esta suspensión del diálogo? A ver, algo que logró el correísmo es la unidad de los sectores sociales, del sector campesino, indígena, trabajador, estudiantil, de las mujeres, de los maestros. Yo creo que es hora de autoconvocarnos. Yo creo que ya han pasado 10 meses, hemos estado con esta herramienta del diálogo, confiados de que esto funcionaría, pero si no va a ser un mecanismo para lograr reivindicar todos esos derechos que fueron usurpados, violados en el gobierno anterior, creo que es hora de autoconvocarnos y conversar cuál va a ser la línea de ruta. Aquí todo el mundo estamos conscientes que el gobierno no tiene plata, pero todos los temas que acabo de nombrar no necesitan de millones de dólares para implementar. ¿Qué pasó con la educación bilingüe, señor presidente? Usted dijo que va a implementar de manera inmediata y no hay una sola escuela reabierta en las comunidades indígenas. ¿Qué pasó con el tema de la minería? Se supone que los proyectos mineros deben ser suspendidos para hacer una evaluación y ver cuáles siguen y cuáles no van. De manera que si hubo una consulta popular sobre territorio, sobre minería, sobre biodiversidad, sobre recursos naturales, por Dios, es cuestión de operativizar. Sin embargo, mientras no se vayan a la casa todos los correístas que están impregnados en este gobierno, no va a pasar absolutamente nada. Por eso nuestra lógica tiene que ser en adelante, todos fuera. O sea, todos los correístas que están hoy apegados en este gobierno, que no le dejan la funcionalidad de Lenín Moreno, deben ser destituidos, deben ser salidos. Respecto a algo concreto, que exigen ustedes la investigación prolija del crimen contra el exgobernador Sáchila, Héctor Aguavil. ¿En qué estado se encuentra la investigación? ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, los correístas con ese asesinato que fue algo reciente? A ver, sí tienen mucho que ver los correístas. La inseguridad no es solamente en el caso Sáchila, con el pueblo, con la nacionalidad que nos solidarizamos. La inseguridad es con todos los ecuatorianos. La inseguridad hoy, más que nunca, se tiene que decir a la SENAIN. Tiene que venir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas el director de la SENAIN. ¿Por qué? Porque en vez de andar persiguiendo, mandando a pegar a Lourdes Esteban, como ya se difundió la semana pasada, las agresiones a Alfonso Pérez, del periódico digital Ecuador en Vivo, ese mismo gordo que yo había dicho, yo en mi denuncia digo, fue un gordo y una peletenida que me fue agrediendo en la puerta de la Asamblea. Resulta que son los mismos los que le agredieron al señor Pérez. Hoy la inseguridad, precisamente como consecuencia de este gobierno nefasto que desmanteló las Fuerzas Armadas. Bueno, en todo caso, ustedes esperan que en este mes que va nosotros aspiramos hasta el 25 que se diga de abril... quiénes son los que mataron, los que en sicariato eliminaron al gobernador Sáchila, pero también nos solidarizamos con toda la inseguridad en todo el país, porque hoy esto ya no es solamente en la costa, en la sierra y en la Amazonía también tiene que ver la mala administración de la seguridad nacional del gobierno anterior. En todo caso, respecto a la suspensión del diálogo, sería hasta el 25 de abril si es que no encuentran todavía respuestas concretas a sus pedidos. ¿Esa es la decisión? Esa es la decisión y yo creo que tenemos un mes para que la CONAIE y los otros sectores puedan dialogar cuáles son los caminos, qué es lo que vamos a hacer, porque, reitero, si esta vez con un presidente que extendió sus manos al diálogo no funciona el diálogo, yo pudiera decir que en ningún gobierno anterior, en ninguno, desde que yo fui muy joven y estuve en la CONAIE, nunca una mesa de diálogo ha funcionado si es que no hay voluntad política del presidente de decir, hágame esto, vamos a hacer lo otro. Podemos pasar sentado 4 años y las mesas prácticamente son un fracaso, de manera que necesitamos una reacción del gobierno nacional. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias.
al volver, José Hidalgo, director general de Cordes. El recorte del gasto público, un elemento básico para reducir el déficit fiscal que el gobierno viene eludiendo. Vamos a la pausa y regresamos. Durante los años de la crisis, desde el gobierno del presidente Rafael Correa, se tildó de falsos a los señalamientos de los analistas económicos de oposición. Pero desde que el presidente Lenín Moreno asumió el poder, esta infalibilidad del gobierno empezó a perder piso debido a las constataciones de la Contraloría General del Estado. José Hidalgo, director de Cordes, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Uno de estos puntos neurálgicos es el recorte del gasto público que el gobierno actual ha mantenido con el mismo método de financiamiento del antecesor y con el mismo argumento. Son intocables los gastos en educación, salud y seguridad, son el 88% de los gastos del Estado. Ahora, ¿cómo ha crecido realmente el Ejecutivo? ¿Cuántas instituciones se comprenden al margen de la salud, de la educación y de la seguridad que no son necesarias? Sí, a ver, en realidad Semplades, la Secretaría de Planificación, acaba de publicar un documento con corte al 28 de febrero, según el cual la función ejecutiva está compuesta por 133 instituciones. Obviamente, además de vicepresidencia y presidencia, ministerios, secretarías, institutos, agencias, direcciones, consejos y demás. Dentro de los cuales hay varios cuyos, en nuestra opinión, hay varios cuya utilidad para la sociedad es al menos cuestionable. Antes se ponía como ejemplo típico de una institución que aportaba poco a la sociedad y que implicaba un gasto permanente para el gobierno, a la Secretaría del Buen Vivir, que finalmente fue disuelta, pero continúan habiendo algunas instituciones, por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano, que tiene cerca de 130 funcionarios, la mayoría de ellos especialistas geomáticos y también una decena de choferes. Instituciones como esa, como el Consejo de Igualdad Intergeneracional, como el Instituto de Saberes Ancestrales, que si bien obviamente están empleando a personas que no están haciendo nada ilegal, ni mucho menos, hay que tomar en cuenta que un principio básico de buen gobierno es manejar con eficiencia y con austeridad los recursos públicos. Y nos parece entonces que en este contexto que estamos a la puerta de la presentación de un nuevo plan económico, un elemento importantísimo de este nuevo plan tiene que ser el recorte del gasto y según este documento de Semplades sí hay espacio para recortar el gasto. Entonces la racionalización de que habla el Ejecutivo hasta el momento ha sido mínima, prácticamente inexistente. ¿Podría citar usted 4 despilfarros que continúan e incluso se ha ofrecido continuar? Porque hay cosas que han funcionado mal con Correa, que salieron mal, que no funcionan y ahora se dice que hay que mejorarlas y que hay que continuarlas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Sí, ¿Qué proyectos? En realidad, respecto, Alfredo, a la primera parte de su pregunta, ha habido, por ejemplo, la disolución de los ministerios coordinadores. Usted recordará que con el gobierno del presidente Correa había el Ministerio Coordinador de la Política Económica, de Seguridad y otros tantos, que fueron disueltos con el gobierno del presidente Moreno, pero la mayoría, si no todos los funcionarios de esos ministerios fueron absorbidos por otras instituciones. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con la SENAIN. Se ha anunciado la disolución de la SENAIN, pero ya se ha dicho que muchos de esos funcionarios, o si no son todos, van a ser absorbidos por el Ministerio del Interior. Y además se dijo que se le disolvía por recorte, o sea que no es un recorte. Exacto. Formalmente, a ver, se puede hacer algún tipo de ahorro si es que se elimina una institución, digamos, en las oficinas, los servicios básicos y algo más de esas instituciones. Pero si es que el mismo número de funcionarios continúa trabajando en la función ejecutiva, finalmente el grueso del gasto de una institución está principalmente en su nómina. Y hay que recordar que según el presupuesto general del Estado aprobado para 2018, el gasto del presupuesto va a ser en sueldos y salarios de más de 9.000 millones, yo diría 9.500 millones, lo que significa un crecimiento frente a lo que se gastó por el mismo concepto del año pasado. Entonces se ve que pese a la disposición que había dado el presidente Moreno de reducir los sueldos y salarios de los funcionarios de mayor jerarquía en un 10%, el grueso de la nómina sigue creciendo. De hecho, entre enero y febrero de este año, si uno compara con el mismo periodo del año anterior, el gasto en sueldos y salarios ha crecido en más de 3%. Entonces, para mencionar algunos
instituciones que, en mi opinión, tienen una utilidad bastante cuestionable para la sociedad. Ya mencionaba el Instituto Espacial Ecuatoriano, hay un Instituto Antártico Ecuatoriano, hay un Consejo para la Igualdad Intergeneracional, hay un Instituto de Saberes Ancestrales. En el sector del agua, por ejemplo, hay una Secretaría del Agua, debajo está una Agencia del Agua y debajo una Empresa del Agua. Es difícil pensar que en una maraña semejante de instituciones no haya una superposición de roles que permitan racionalizar el gasto y así ir recortando paulatinamente el déficit fiscal. Ahora, ¿el recorte solo se lo hace suprimiendo gastos innecesarios o también con titularizaciones, venta de activos? A ver, venta de activos es algo que se viene considerando en los presupuestos de los últimos años, pero hay que tomar en cuenta que algunos activos del Estado son de muy difícil venta. Por ejemplo, el Banco del Pacífico trabaja en un sector que ha sido excesivamente regulado por el gobierno anterior. Sí, limitaron incluso los sueldos de los mayores funcionarios en el sector de la banca. CNT o las hidroeléctricas trabajan en sectores estratégicos que por la Constitución tienen que tener una mayoría accionaria del Estado. Entonces, por ese lado es difícil esperar un gran recorte de gasto o generación de ingresos. En realidad hay que reconocer que el gobierno ha venido manteniendo como variable de ajuste al gasto de inversión. Si uno compara enero y febrero de este año con el mismo periodo del año anterior, el gasto de inversión sí ha caído sensiblemente en casi 40%. Obviamente enero y febrero del año pasado fueron meses de campaña electoral y por lo tanto la comparación no es tan válida. Ahora, pero el aumento de la burocracia recorte del gasto, otro problema, digamos, aumenta la tramitología que el gobierno se ha comprometido a reducir. No, evidentemente, y nosotros una cosa que hemos puesto en nuestro análisis es que el plan económico que se presente el día de hoy, o al menos los lineamientos principales, no puede limitarse únicamente al recorte del gasto. Ese es uno de los problemas que enfrenta la economía ecuatoriana, pero otro importantísimo, yo diría tal vez incluso más importante, es la pérdida de competitividad del sector productivo, que en buena parte se debe a políticas que tomó el gobierno anterior. Una de ellas, la que usted bien menciona, que es la tramitología, que obliga a las empresas a tener personal dedicado exclusivamente a la revisión y actualización de normativa, por ejemplo. Entonces, el plan económico evidentemente tiene que incluir un recorte del gasto y del déficit fiscal, porque este déficit tan abultado que tenemos en la actualidad implica un desincentivo para el sector empresarial, porque hace temer al inversionista que en cualquier momento el Estado le va a aumentar los impuestos para poder cubrir ese déficit. Entonces, ahora, nosotros el estamos viendo que en el gobierno... Si el recorte es un capricho de la derecha neoliberal que dejará a miles sin desempleo o algo imprescindible para que millones de ecuatorianos mejoren su calidad de vida y dejen de mantener a miles de privilegiados. ¿Es esa la alternativa? A ver, primero, en realidad en ningún país, ya en muy pocos países del mundo, el orden en las finanzas públicas es considerado un capricho de la derecha. En realidad es algo que ya ni siquiera se discute porque se sabe que el orden en las finanzas públicas es un elemento fundamental para el buen manejo de la economía. Y en realidad lo que debería procurar el gobierno es generar las condiciones para que el sector privado, a través de una mayor inversión, sea capaz de atraer o de absorber a las personas que están perdiendo su puesto en el sector público. Lo que es evidente es que mantener la nómina que tenemos en la actualidad de casi 10 puntos del PIB, solo del presupuesto del Estado, que no incluye a gobiernos seccionales, ni a empresas públicas, ni a la seguridad social, es un gasto excesivo que no se puede mantener indefinidamente. Esta es la posición de José Hidalgo, director general de Cordes. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Samantha. Alfredo, así concluimos Contacto Directo. Hasta mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.